Hola, soy Berenice Zúñiga, estudiante de séptimo semestre de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Les hablaré un poco acerca del tema de intoxicación por salicilatos y paracetamol. Iniciando con la intoxicación por salicilatos, de manera de introducción, los salicilatos son químicos derivados del ácido salicílico que han sido usados desde la antigüedad por sus propiedades analgésicas y antipiréticas. En la actualidad, el ácido acetil salicílico es el más usado, por ser un analgésico, antipirético y antiinflamatorio de fácil acceso, además de ser común para el uso de la terapia antiplaquetaria, señalando que debido a su fácil acceso es potencialmente abusado, subestimando el grado de toxicidad. La intoxicación por aspirina es común en los servicios de urgencia, pero cabe señalar que en ocasiones pasa desapercibida, de manera que se debe dominar el amplio espectro de presentaciones clínicas de esta intoxicación, entendiendo las alteraciones metabólicas que la acompañan, para de esta manera brindar un mejor manejo y prevenir las complicaciones para disminuir su mortalidad. En cuanto a la epidemiología, la intoxicación puede ser accidental, intencional y aguda. La intoxicación aguda se considera que es la más frecuente. El grupo de edad que se ve más afectado son las mujeres jóvenes, y la proporción de casos fatales se encuentra en mayor proporción en la población adulta adolescente. En relación al cuadro clínico, el cuadro clínico depende de la cantidad ingerida. Podemos dividir el cuadro clínico en síntomas de intoxicación aguda y síntomas de intoxicación grave. Los primeros síntomas de toxicidad aguda incluyen tinnitus, vértigo, náuseas, vómitos y diarrea. En cuanto a estos, comenzando con el tinnitus, los salicilatos pueden causarla incluso a concentraciones dentro de un rango terapéutico. Este síntoma debe buscarse específicamente en todos los pacientes con posible toxicidad por aspirina. El tinnitus generalmente se resuelve junto con la toxicidad aguda de salicilato y no requiere más estudios. En relación a las náuseas y vómito, puede causarlas a través de múltiples mecanismos. Estos incluyen irritación directa de la mucosa gástrica, disminución de la producción de prostaglandinas que conduce al deterioro de la barrera protectora de la mucosa y estimulación directa de la zona de activación de los quimiorreceptores en la médula. El vómito puede ser severo y contribuir a la pérdida de volumen. También se han descrito gastritis hemorrágicas, vómitos teñidos de sangre y hematemesis, pero son mucho menos comunes, por lo que pueden existir anormalidades de ácido-base. Una variedad de estas alteraciones pueden ocurrir, ya que los salicilatos estimulan el centro respiratorio directamente, lo que resulta en una caída temprana de la presión de dióxido de carbono y alcalosis respiratoria, por lo que a continuación se produce una acidosis metabólica de brecha aniónica, debido principalmente a la acumulación de ácidos orgánicos, incluidos el ácido láctico y los cetoácidos. El efecto neto de los cambios que se presentan en la mayoría de los adultos tienen alcalosis respiratoria primaria, o más comúnmente alcalosis respiratoria primaria mixta y con acidosis metabólica primaria. Una acidosis metabólica primaria pura es inusual en adultos, pero puede observarse en niños que reciben atención médica poco después de la ingestión. La acidosis respiratoria aguda es rara en las primeras etapas de la toxicidad, pero puede ocurrir en etapas posteriores de intoxicación profunda. En cuanto a la acidosis respiratoria, que ocurre temprano en el curso del envenenamiento por aspirina, su congestión con un depresor respiratorio.
Continuando, los síntomas posteriores que presagian una intoxicación más grave incluyen alteración del estado mental que va desde agitación hasta letargo, hiperpirexia, edema pulmonar no cardíaco y coma. En relación a la alteración del estado mental, la intoxicación por salicilato produce alteraciones en el estado mental a través de 3 mecanismos principales. Toxicidad directa de las especies de salicilato en el sistema nervioso central, neuroglucopenia y edema cerebral. Como ya mencioné, la acidosis progresiva promueve la entrada de ácido salicílico en el sistema nervioso. Entonces, la acidemia aumenta la probabilidad de cambios en el estado mental y los hallazgos más comunes son agitación, confusión e inquietud. El coma es raro. El letargo se desarrolla a medida que empeoran los trastornos metabólicos del paciente y comienzan a fatigarse. Pueden ocurrir convulsiones y no está claro si son con mayor frecuencia, si es que se deben a la toxicidad directa por el salicilato o por la neuroglucopenia. Debemos señalar que los salicilatos reducen la concentración de glucosa en el sistema nervioso central, por lo tanto puede ocurrir neuroglucopenia a pesar de los niveles normales de glucosa en suero. Así que la mortalidad por intoxicación por salicilato se correlaciona estrechamente con la concentración de salicilato en el sistema nervioso central, y el estado mental alterado debido a la toxicidad del salicilato es una indicación absoluta para la hemodiálisis. En cuanto al edema pulmonar inducida por lesión no cardiogénica, generalmente ocurre en pacientes de edad avanzada con intoxicación crónica de salicilato, pero se debe considerar en todos los pacientes que se presentan con una toxicidad de este tipo. El edema pulmonar puede complicar la reanimación del volumen y la administración del bicarbonato de sodio, los que son considerados los pilares del tratamiento. También debemos mencionar que puede existir trombocitopenia, ya que los salicilatos pueden causarla, además de fragilidad capilar y disminución de la adhesión plaquetaria. Estas anormalidades generalmente no tienen importancia clínica, pero puede producirse una hemorragia franja, pero es poco frecuente. Y en cuanto a los efectos hepáticos, el envenenamiento por salicilato puede conducir a la disminución de la producción de glucógeno y el aumento de la producción de lactato. Dando paso a la exploración física, a menudo se observa hipernea en la sobredosis de salicilato y es un hallazgo clínico temprano que ayuda a establecer el diagnóstico. Por lo tanto, los médicos deben prestar especial atención no solo a la frecuencia, sino también a la profundidad del esfuerzo respiratorio. Los salicilatos estimulan el centro respiratorio medular, causando taquipnea e hiperventilación. Además, los salicilatos desacoplan la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. Esto genera calor y puede aumentar la temperatura corporal. Sin embargo, la falta de hipertermia no debe usarse para excluir el diagnóstico de toxicidad por salicilato. Los pacientes también pueden desarrollar taquicardia debido a la hipovolemia, agitación o angustia general. En cuanto al diagnóstico, tenemos la prueba de salicilato en suero. Las concentraciones terapéuticas de salicilato en suero caen entre 10 y 30 miligramos sobre decilitro. Valores superiores a 40 miligramos están asociados con la toxicidad. Aunque la toxicidad no se correlaciona exactamente con las concentraciones y síntomas de salicilato sérico, la mayoría de los pacientes presentan signos de intoxicación
cuando la concentración sérica excede de 40 a 50 miligramos. La toxicidad fatal por aspirina puede ocurrir después de la ingestión de 10 a 30 gramos en adultos y de tan solo 3 gramos en niños, como ya lo había mencionado. En pacientes con signos clínicos de intoxicación por salicilato, las concentraciones séricas deben medirse cada 2 horas hasta que 2 niveles consecutivos muestren una disminución continua desde la medición máxima. La concentración más reciente cae por debajo de los 40 miligramos sobre decilitro y el paciente está sintomático con un sistema respiratorio normal, tasa y esfuerzo. Debemos tener en cuenta que las concentraciones pueden no comenzar a aumentar hasta 5 o 6 horas después de la ingestión, debido al piloespasmo, la formación de bezoar o el uso de tabletas con recubrimiento entérico, y rara vez alcanzan su punto máximo a las 35 horas después de la ingestión. Este monitoreo puede ayudar a evaluar la respuesta al tratamiento y determinar la necesidad de medidas más graves, más agresivas, incluida la hemodiálisis. Los niveles superiores a 100 miligramos sobre decilitro se asocian con una mayor morbimortalidad y se consideran una indicación absoluta para realizar la hemodiálisis. En cuanto al estudio de electrolitos séricos, se debe tener en cuenta la medición de potasio, ya que la hipopotasemia, si está presente, debe tratarse de forma agresiva. En cuanto a la hipocalcemia, promueve la absorción de potasio en el túbulo distal. Esta absorción se produce a través de la bomba de intercambio de potasio-hidrógeno. Por lo tanto, la secreción de protones que están involucrados en esta bomba interfieren en los esfuerzos de alcalinización urinaria, que, como ya también les mencioné, es uno de los pilares en la terapia. Pruebas de creatinina para evaluar si existe insuficiencia renal. Glucosa, por lo que antes se había mencionado de igual manera. El lactato. El lactato se pide porque los salicilatos desacoplan la fosforilación oxidativa, lo que produce una producción y utilización anormales de la energía celular, por lo que la célula se vuelve dependiente del metabolismo anaeróbico, lo que resulta en la acumulación de lactato. Por lo tanto, un envenenamiento por salicilato significativo conducirá a una concentración elevada de lactato sérico. Y debe obtenerse una radiografía simple de tórax si hay signos clínicos de edema pulmonar. Y por último, en cuanto a este tema, de acuerdo al tratamiento, como con todos los pacientes envenenados, el tratamiento consiste en una evaluación rápida y estabilización de las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Esto debe ser seguido por la descontaminación gastrointestinal, si está indicado, y el inicio de terapias específicas diseñadas para mitigar el efecto de la toxina, que en este caso pues es de salicilatos. El tratamiento general consiste en la alcalinización del plasma y la orina, y en algunos casos la hemodiálisis. En cuanto a la vía aérea y respiración, se debe tomar en cuenta la intubación traqueal del paciente envenenado con aspirina, que es peligrosa y debe reservarse para casos de insuficiencia respiratoria clara. Como los salicilatos actúan sobre el centro respiratorio de la médula para aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, se debe tener en cuenta que el aumento de cualquiera de ellos puede producir un aumento dramático en la ventilación minuto, por lo que los médicos deben ser conscientes de cómo el manejo de las vías respiratorias pueden exacerbar la condición de los pacientes con intoxicación por salicilato.
por lo que en general la intubación debe reservarse para aquellos pacientes con hipoventilación, según lo determine la evaluación clínica o el análisis de gases en sangre. Los pacientes envenenados con salicilatos pueden ser hipotensos debido a pérdidas de líquidos sensibles e insensibles y vasodilatación sistémica inapropiada. La reanimación con volumen agresivo está garantizada en tales pacientes, a menos de que haya edema cerebral o edema pulmonar. Los pacientes que no responden a la reanimación con líquidos pueden ser tratados con un vasopresor, como puede ser fenilefrina o norepinefrina, según corresponda. La descontaminación se debe realizar con carbón activado, ya que absorbe eficazmente la aspirina, y al menos una dosis inicial de 1 gramo por kilogramo hasta 50 gramos. Debe administrarse a todos los pacientes alertas y cooperativos y a todos los pacientes intubados a través de una sonda nasogástrica que se presentan dentro de las 2 primeras horas posteriores a la ingestión. La glucosa suplementaria, por lo que ya habíamos comentado de igual manera. Y la hemodiálisis para aquellos pacientes que presenten criterios. Como último pilar del tratamiento, la alcalinización del suero y orina se debe realizar con bicarbonato de sodio. La dosis habitual inicial es de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo administrado como un bolo intravenoso. Esto es seguido por una infusión de bicarbonato de sodio de 100 a 150 miliequivalentes en 1 litro de agua estéril con dextrosa al 5%. La velocidad de infusión se ajusta a un pH de orina de 7.5 a 8, pero generalmente es de 1.5 a 2 veces la dosis de mantenimiento para los líquidos intravenosos. Se debe corregir o prevenir la hipocalemia para que la alcalinización sea efectiva, así como la administración de suplementos de potasio enteral o parenteral deben iniciarse incluso en pacientes con concentraciones séricas de potasio en el rango normal bajo, ya que la alcalinización reducirá aún más el potasio sérico. Continuando con la presentación, hablaremos ahora un poco acerca de la intoxicación por paracetamol. A manera de introducción, también, desde su introducción clínica, el N-acetil-P-aminofenol, conocido como paracetamol, se ha convertido en el antipirético analgésico más utilizado. El acetaminofén es un componente de cientos medicamentos de venta libre y recetados para que se usen en todo el mundo. Aunque el fármaco sea considerado seguro cuando se toma a las dosis terapéuticas habituales, que va de 4.000 miligramos cada 24 horas, se ha reconocido que la sobredosis causa necrosis hepática mortal y no mortal. Se sospecha que incluso dosis terapéuticas repetidas o ligeramente excesivas pueden ser hepatotóxicas en individuos susceptibles, como lo son los alcohólicos. El paracetamol es uno de los productos más comúnmente reportados que causa daño hepático inducido por fármacos y es causa común de insuficiencia hepática aguda, representando hasta el 50% de los casos de trasplante de hígado. La intoxicación por paracetamol es una patología frecuente en los servicios de emergencia, por lo que los médicos generales y especialistas tienen que tener una clara presentación de su cuadro clínico, manejo y complicaciones. En relación a la epidemiología, es causa más común de insuficiencia hepática aguda, se asocia con un 28% de mortalidad, existe riesgo de sufrir hepatotoxicidad y productos que combinan paracetamol con opioides se asocia a mayor riesgo de hepatotoxicidad. En relación al cuadro clínico, las manifestaciones iniciales de intoxicación por paracetamol
son a menudo leves e inespecíficas y no predicen de manera confiable la posterior hepatotoxicidad. Sin embargo, se debe reconocer rápidamente la intoxicación para minimizar la morbimortalidad que se puede presentar. El curso clínico de la intoxicación a menudo se divide en 4 etapas secuenciales. La primera etapa va de 0.5 a 24 horas. En las primeras 24 horas después de una sobredosis, los pacientes a menudo manifiestan náuseas, vómitos, diaforesis, palidez, letargo y malestar general. Algunos pacientes permanecen asintomáticos. Además, los estudios de laboratorio suelen ser normales. En la segunda etapa va de 24 horas a las 72 después de la ingestión. Hay evidencia de laboratorio de hepatotoxicidad y ocasionalmente existe nefrotoxicidad. Inicialmente, los síntomas de la primera etapa se resuelven y los pacientes parecen mejorar clínicamente mientras empeoran las elevaciones subclínicas de las aminotransferasas hepáticas. De los pacientes que desarrollan daño hepático, más de la mitad demostrará elevación de la aminotransferasa en 24 horas y todos tienen elevaciones en 36 horas. A medida que avanza la etapa 2, los pacientes desarrollan dolor en el cuadrante superior derecho con agrandamiento y sensibilidad del hígado. Las elevaciones de PT y bilirrubina total, oliguria y anomalías de la función renal pueden ser evidentes. Existe evidencia de que puede desarrollarse pancreatitis en algunos pacientes con consumo simultáneo de alcohol. Ahora, en cuanto a la etapa 3, va de las 72 a 92 horas. Las anormalidades de la función hepática alcanzan un máximo de 72 a 96 horas después de la ingestión. Los síntomas sistémicos del estadio 1 reaparecen junto con ictericia, confusión, que se relaciona con encefalopatía hepática, una elevación marcada de enzimas hepáticas, hiperamonemia y una diatesis hemorrágica. La insuficiencia renal aguda ocurre de 10 a 25% de los pacientes con hepatotoxicidad significativa y en más del 50% de aquellos con insuficiencia hepática franca. La muerte ocurre más comúnmente en esta etapa, generalmente por falla del sistema multiorgánico. Y por último, la etapa 4 va de 4 días a 2 semanas. Los pacientes que sobreviven a la etapa 3 entran en una fase de recuperación que generalmente comienza en el día 4 y se completa a los 7 días después de la sobredosis. La recuperación puede ser más lenta en pacientes gravemente enfermos. Los síntomas y los valores de laboratorio pueden no normalizarse durante varias semanas. Los cambios histológicos en el hígado varían desde la citólisis hasta la necrosis centrolobulillar. La recuperación histológica va a la saga de la recuperación clínica y puede demorar hasta 3 meses. Cuando ocurre la recuperación está completa. La disfunción hepática crónica no es una secuela de la intoxicación por paracetamol. En cuanto a la exploración física, se presentan signos y síntomas inespecíficos, puede ser desde asintomático, el paciente puede presentar palidez, letargo, hipernea o taquipnea. Y en cuanto al diagnóstico, debe realizarse pruebas de función hepática, un hemograma completo, pruebas de función renal, tiempos de coagulación, amonio, gasometría arterial y niveles séricos de paracetamol. A menudo se requiere un alto índice de sospecha para diagnosticar la intoxicación por paracetamol. Por lo tanto, como la concentración sérica de acetaminofén es la base para diagnosticar la intoxicación aguda y determinar la necesidad de tratamiento,
Se debe medir una concentración en cada paciente sospechoso de una sobredosis intencional o no intencional. Y por último, en relación al tratamiento, el tratamiento inicial de la intoxicación por paracetamol está determinado por los síntomas que presenta el paciente. La mayoría de los pacientes que se presentan temprano, es decir, dentro de las primeras 24 horas después de una ingestión aguda de acetaminofén, son asintomáticos, mientras que otros pueden requerir tratamiento para los síntomas relacionados con agentes congentes. Como no hay síntomas tempranos que pronostiquen la toxicidad del acetaminofeno, la gravedad del envenenamiento después de una ingestión aguda se cuantifica trazando una concentración de acetaminofeno sérico cronometrada en el nomograma de Rumack-Mathieu modificado. Los pacientes con concentraciones séricas de acetaminofén que caen por encima de la línea de tratamiento después de una sobredosis aguda se tratan con N-acetilcisteína. Además, la N-acetilcisteína se administra a todos los pacientes con riesgo significativo de hepatotoxicidad o que manifiestan signos de hepatotoxicidad después de una ingestión de acetaminofén. Las indicaciones para la terapia con N-acetilcisteína incluyen la concentración sérica de acetaminofén obtenida a las 4 horas o más después de la ingestión aguda de una preparación de liberación inmediata está por encima de la línea de tratamiento del nomograma de tratamiento para la intoxicación por paracetamol. Una sospecha de ingestión única de más de 150 miligramos sobre kilogramo, una dosis total de 7.5 gramos independientemente del peso, en un paciente para el que la concentración de paracetamol en suero no estará disponible hasta más de 8 horas después del momento de la ingestión. Esta es la segunda. La tercera, paciente con un tiempo desconocido de ingestión y una concentración sérica de paracetamol mayor a 10 microgramos sobre mililitro. Cuarta, paciente con antecedentes de ingestión de acetaminofén y cualquier evidencia de daño hepático. Y última, pacientes con presentación tardía, es decir, mayor a 24 horas después de la ingestión, que consisten en una evidencia de laboratorio de daño hepático que va desde aminotransferasas levemente elevadas hasta insuficiencia hepática fulminante y antecedentes de ingestión excesiva de paracetamol. La descontaminación gastrointestinal con carbón activado. Los pacientes adultos que se presentan poco después de una ingestión potencialmente tóxica, que es arriba de 7.5 gramos, probablemente se beneficien de la descontaminación gastrointestinal. Se sugiere el tratamiento con carbón activado, 1 gramo sobre kilogramo, con una dosis máxima de 50 gramos por vía oral en todos los pacientes que se presenten dentro de las 4 primeras horas de una ingestión conocida o sospechada, a menos que existan contraindicaciones para su administración. El carbón debe retenerse en pacientes que estén sedados y que no pueden proteger sus vías respiratorias, a menos que primero se realice la intubación endotraqueal. Y si existen datos de insuficiencia hepática, el tratamiento va a ser reanimación, manejo de vía respiratoria, líquidos intravenosos, vasopresores, hemodiálisis y manejo del edema cerebral. Y por último, como comentario, de acuerdo a la duración del tratamiento, si bien la eficacia de la administración intravenosa y oral es similar, existe todavía controversia sobre la duración óptima de la terapia con N-acetilcisteína. Los protocolos de tratamiento actuales aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, están basados en el tiempo de 20 y 72 horas. Si bien estos protocolos son adecuados para la gran mayoría de los pacientes,
Está claro que el protocolo de 72 horas es más largo de lo necesario para la mayoría de los pacientes, mientras que el protocolo de 20 horas no es lo suficiente largo para algunos otros. Así que se recomienda que la terapia se adapte a las necesidades individuales de cada uno de los pacientes, utilizando criterios de valoración clínicos en lugar de tiempo para determinar su duración. Así que se sugiere que el enfoque para los escenarios clínicos comunes de los pacientes son el tiempo de la ingestión y el estado clínico del paciente.